doncs, a la tarda dos dones amb molt de talent. Molt de talent. Tenim a nosaltres a Clara Sánchez. Bona tarda, Clara. Bona tarda. I tenim també a l'Anna González Sinde. Bona tarda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Elles les coneixereu, entre moltes altres coses, perquè han sigut guanyadora del Premi Planeta i finalista del Premi Planeta 2013. Bueno, en primer lugar, increíble, ¿no? El sí. Premio o el ser finalista. Sí. Las dos cosas son, la verdad, es algo que cuando te pones a escribir y empiezas una historia sin saber muy bien si aquello va a llegar a buen puerto y si va a gustar a alguien y va a interesar, pues ni te imaginas. Y cuando ocurre, pues sí, es muy emocionante y sabes además que es una gran suerte porque no es nada fácil llegar hasta ahí. ¿No es nada fácil escribir o no es nada fácil ganar? No es nada finalista? Fácil ganar, eso para empezar, porque se presentan más de 400 manuscritos, por lo menos en la convocatoria de este año. Autores que seguro que muchos serán experimentados, publicados y con un currículum estupendo, pero bueno, solo hay 2 novelas que llegan a esa selección final, ¿no? Ana González Sinde, que Ángeles González Sinde, que con su libro El buen hijo. Uh-huh. Explícanos un poquito, vamos a hacer, nada, como decimos aquí en Cataluña, 5 cèntims de esta Bueno, yo voy a intentar historia. hacer 5 cèntims, no sé si es tan fácil, porque aquí somos muy verborreicas, pero es una novela que cuenta la historia de un hombre joven, de que a los 30 y tantos, de pronto un buen día se da cuenta que la vida pasa, que él tiene que tomar decisiones, que se ha dejado llevar por la marea, que sí, que trabaja en el negocio familiar, que comparte piso y vida con su madre, pero que a lo mejor ha llegado un momento en que tiene que cambiar, que pasar página y que, en fin, reinventarse. Lo que pasa es que no sabe por dónde empezar. Y Clara Sánchez, El cielo ha vuelto. 5 céntimos también de la historia, de la novela. Sí, bueno, pues mira, Patricia es una chica de 26 años que tiene trabajo. Un trabajo que aparentemente, bueno, pues está envuelto en glamour, que es el de modelo, pero que no deja de ser pues una chica que trabaja, que tiene que conservar su puesto de trabajo y que como ha empezado muy joven, como le pasa a estas personas, a las modelos, y ha empezado a ganar dinero muy pronto, pues se ha echado sobre sus espaldas mucha responsabilidad. Y eso la ha hecho convertirse en una persona quizá excesivamente protectora de todas las personas que tiene alrededor, incluido su marido. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros amamos a alguien y depositamos ese amor en otra persona, también le estamos dando una poderosa arma de poder, que es el de colarse en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y a lo mejor pues no... pues vivir para esa persona, más que para nosotros mismos. Hablabas de la protagonista de la novela, en este caso la novela de Clara, una modelo en pasarela en tiempo de crisis. Es más ambientado en la actualidad no podría estar. Sí, yo siempre escribo sobre la actualidad porque a mí lo que me gusta es atrapar lo que los tiempos traen. Y lo que le pasa a Patricia, pues es algo que puede ser reflejo de lo que nos pasa a todos. Y de lo que nos ha pasado en especial aquí, ¿no? Y es que en un momento dado, pues ella instintivamente intuye que se tiene que quitar la venda de los ojos, dejar de engañarse para que no la engañen ni la manipulen. Que te decía que es lo que nos ha pasado a nosotros, porque esta sociedad en un momento determinado se ha dado cuenta de que a lo mejor era excesivamente inocente, y que la estaban manipulando, nos estaban engañando y nos estaban tomando el pelo. Y entonces entramos un poco en política aquí, ¿no? ¿Estamos hablando o no? ¿O me lo parece a mí? Es algo social, es económico, es política, es todo. Sobre todo quiere decir que nosotros tenemos que tomar tanto en la vida ciudadana y social como en nuestra vida particular las riendas de nuestra propia vida. Tenemos un personaje también en la otra novela, hablamos ahora con Ángeles,
que también tiene este toque de ingenuo, como habla ahora Clara, o que tiene que estar a la defensiva de la sociedad actual? Yo creo que él no es ingenuo, es una persona que es buena persona, que es una persona que no le gusta discutir, no le gusta meterse en líos, no le gustan los enfrentamientos, evita en el fondo los riesgos, no le gusta quedar mal, no le gusta fracasar, y entonces pues ha encontrado ese acomodo que es convertirse en una persona de costumbres, de manías, le gustan sus rutinas, le gusta el tener una tienda en la que todo es previsible, pero llega un momento en que esto se le empieza a quedar pequeño, y sobre todo que se da cuenta que no va a poder avanzar en su vida si repite una y otra vez las mismas acciones, ¿no? Y... ¿Vosotras como escritoras sois de dejaros llevar por la vida y lo que os traiga, o no? ¿Sois muy planificadoras y...? Ni una cosa ni otra. Yo no sé planificar mucho mi vida, porque además creo que es inútil, ¿no? Porque la vida no la puedes controlar, pero tampoco me he dejado nunca llevar así a lo loco por las pasiones, ¿no? Porque no me gusta eso de sentirme controlada, ¿sabes? Por, no sé, como sentirme así drogada, emborrachada, no ser consciente de lo que hago, eso no me gusta. A mí me gusta ser consciente, pero al mismo tiempo, oye, un poco de caos, de anarquía, está muy bien. Yo creo que para improvisar hay que estar muy preparado, ¿no? Que para poder improvisar, por ejemplo, eso ocurre a menudo pues en los rodajes de cine, que puedes cambiar el guión, puedes rodar si traes muy bien hechos los deberes. Entonces, cuando tienes esa seguridad de ese paracaídas, ¿no? Que te va a permitir aterrizar siempre dulcemente y a lo mejor permitirte esa locura o esa desviación fruto de la inspiración del momento, pero la inspiración te tiene que pillar con la mochila bien cargada de todos los útiles, en este caso para la escritura. Y yo desde luego me siento a escribir al menos con un esqueleto, una planificación, incluso unos tiempos en la cabeza, ¿no? De cuándo, cuánto tiempo voy a dar a este primer borrador, o hoy cada día, saber más o menos si mi objetivo es escribir 3 páginas o 5 o 2, o repasar un capítulo, porque eso también pone en marcha la imaginación. Luego, como dice Clara, pues a veces superas tus expectativas y no lo esperabas, y otras veces pues ocurren otras cosas, que si no la vida sería un poco una vida de robot, ¿no? Claro. Era una de las preguntas que yo tenía. ¿Cuánto de improvisación hay en estas historias y cuánto ya llevaban años en vuestra cabeza esperando el momento oportuno para salir y ser publicadas? Sí, yo siempre me están rondando varias ideas en la cabeza, ¿sabes? Al mismo tiempo, mientras escribo otras novelas y demás, y luego un día ya empieza eso a tomar cuerpo, ¿sabes? Como a salir en primera fila de todo lo que uno tiene en la cabeza. Y luego lo que pasa es que yo no tengo un esquema para las novelas, ¿sabes? No lo tengo todo planificado, porque para mí la novela es como un organismo vivo que, en fin, que tiene que ir desarrollándose y que a mí misma tiene que ir sorprendiéndome día a día. Tengo que sentirme enamorada de lo que hago. Es como estar enamorada de alguien, pues si ya lo conoces absolutamente, pues ya no es ese enamoramiento que necesitas, ¿no? Para cambiarte 50 veces de vestido antes de la cita. ¿Sabes lo conocéis mucho, ¿no? ¿Habéis cenado muchas veces con vuestros personajes? Desde luego. Por lo menos 2 años llevamos cenando con ellos o más. Cenando, ¿no? Sí, claro que sí. Supongo que también vuestro entorno también los conocerá a la perfección. ¿Compartís con ellos? En mi caso, desde luego no, porque yo he sido muy reservada en esta escritura. Para mí era algo muy experimental y algo muy íntimo, y también porque, mira, viniendo primero del cine, donde llega un momento que esto de escribir guiones y que opina todo el mundo, opina el productor, opina el director, opina el ayudante, opina el otro, opina el de la tele, opina, que ya llega un momento que estaba deseando escribir algo. Luego la política, ni te cuento, allí opina ya, vamos, en fin, porque además es lo suyo, pues también. Y entonces pues en realidad lo que quería, mira, escribir una cosa, si sale bien, y si sale tal, pero probar este proceso de hacer una cosa a mi criterio y sin que lo vea nadie, también porque yo soy muy, a veces la escritura es muy frágil, y si alguien con toda la buena voluntad te dice:
el caso es que esta parte, no sé yo, no lo entiendo, no lo veo, y si esto a lo mejor eso ya hace que pierdas toda tu confianza y tu energía, lo metas en el cajón y lo entierres, o sea que a veces es bueno no tener urgencia por enseñarlo, ¿no? Ángeles, me permitirás porque me lo has puesto en bandeja. Permito lo que tú quieras, que ya es una hora muy tardía para nosotras. Sí, bueno, 6:23, sí. Hablábamos de política. ¿Qué grado de influencia ha tenido la política en todas las historias que has escrito? Por ejemplo, has escrito también guiones. Bueno, la política, como decía Clara, lo personal es político, ¿no? Es difícil que tú escribas, incluso aunque escribas una historia de amor entre adolescentes e intentes hacerlo totalmente neutro y fuera de la realidad, aunque solo sea por omisión, siempre estás contando cosas sobre el contexto en que se mueven esos personajes, y todo el cine acaba reflejando de alguna manera, y toda la literatura acaba reflejando el tiempo en el que ha sido escrito, voluntaria e involuntariamente. Casi a veces cuentas más de tu mundo, del mundo en el que vives, cuando no te lo propones, que cuando dices voy a hacer una novela de tesis sobre lo que sea, los sindicatos, los movimientos laborales, y entonces te pones ahí y tal. Eso a veces suele quedar más árido y más aburrido que escribir una historia de una mujer que trabaja en una fábrica textil, por pensar, me acuerdo de una película inglesa de hace unos años que me encantó, y al final contaba mucho más de eso, por ejemplo, de las huelgas o los movimientos sindicales en los años 60, que un documental que se ponga a hablar de eso. O sea que a veces hay que tener propósitos y dejarse llevar. ¿Es fácil ser escritora en los tiempos que corren o la cosa está dificililla? Yo creo que no es fácil ser nada en los tiempos que corren. Hay que luchar mucho porque todo es competencia. Es unos tiempos en que no nos están dejando... se está poniendo a prueba la lealtad hacia los demás, el compañerismo, el heroísmo. No nos están... Lo peor que está ocurriendo en estos tiempos es que nos están impidiendo ser héroes. Y eso nos gusta a todos. Tener esa parte, ¿no? Tener esa parte de la que sentirnos un poco orgullosos. Pues nos lo están quitando porque es que las cosas están tan mal, hay que darle de comer a los hijos, que nos están impidiendo todo eso. Y también es difícil ser escritor. Claro, lo que pasa es que el escritor, digamos que siempre sabe que ha estado en la cuerda floja. Eso es algo que se lleva con este oficio, porque no hay nada seguro. Porque una novela te puede ir bien y la otra te puede ir fatal. Lo mismo que sucede en el cine. Claro, son trabajos en los que estás acostumbrado a eso, a que se acaba el proyecto y hay que esperar al siguiente, en la precariedad, en la irregularidad, en que aprendes a adaptarte, a tener paciencia. Y eso, lo que pasa es que ahora se está extendiendo a más profesiones que tradicionalmente no deberían tener esa inseguridad, como, qué sé yo, la sanidad, ¿no? O otros oficios, otras profesiones en las que debería haber una estabilidad grande. Pero nosotras pues quizá vivimos la incertidumbre, tenemos más práctica en ella, para bien y para mal. El electrocardiograma, ahora que hablabas de sanidad, el electrocardiograma de la cultura en España actualmente, ¿cómo está? Delicado, es un electrocardiograma que nos da, ¿no?, que necesita un poco de Sintrón y estos medicamentos que les dan a los enfermos del corazón, porque porque son tiempos difíciles para todos, pero en la cultura encima se junta todo este cambio que ha supuesto Internet, la digitalización, los libros electrónicos, el cine por Internet, la música, tal. Ha cambiado todo tanto, ¿no? Claro, ha cambiado tanto el modelo de distribución, cómo usamos la cultura, cómo la vemos, cómo la recibimos, la televisión ha cambiado. Todo ha cambiado, que entonces es una doble crisis, ¿no? Hasta que salgamos de esta y encontremos una estabilidad, pues es un momento de confusión, pero en el que también creativamente es estimulante. Siempre los tiempos de cambio y dificultad generan muchas ideas y muchas historias humanas en las que te gusta fijarte. Somos más creativos gracias a la crisis. Bueno, yo no diría eso porque... COPE Cataluña y Andorra.
las obras que hicieron, porque pintando solo los domingos, malamente Goya y Velázquez hubieran hecho, ¿no?, lo que hoy podemos ver en los museos. Clara, ¿qué ha supuesto ser ganadora de Premio Planeta 2013 para ti? Bueno, pues ha supuesto mucho, porque estábamos hablando de inestabilidad, de inseguridad, y supone una cierta estabilidad, ¿no?, por lo menos durante un cierto tiempo. Para empezar, literaria. Quiero decir que es un respaldo, que es una palmada en la espalda, que es una manera de decirte sigue adelante. Y luego, pues económicamente también supone un respaldo. O sea, que es que, como comprenderás, no puedo tener queja de ninguna clase. Por lo tanto, cogemos los libros que los tenemos aquí en la mesa, un lujo también. El buen hijo y El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez, y El buen hijo de Ángeles González Sinde. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido un verdadero placer tener a dos mujeres que miran primero la crisis de frente y la afrontan con creatividad, ilusión y energía positiva, y sobre todo también a gente que cree tanto en que la cultura deje de ser un lujo y empieza a ser una... Desde luego, una nunca realidad. ha sido un lujo, ha sido un bien necesario que nos ayuda a vivir mejor, a ser mejores y a compartir con los demás, o sea que es lo que tiene que seguir siendo. No te dejo escapar sin, ¿repetirías como ministra de Cultura o no? No. No repetirías, ¿eh? No, muchas gracias. Estuvo muy bien mientras duró, pero ya. Pues muchas gracias, Ángeles y Clara. Un placer de verdad teneros aquí. Muchas gracias a Gracias. ti.